Buenas tardes y bienvenidos a este segundo Open Stream Arena. La verdad es que, bueno, el setup no tiene nada que ver con el de la semana pasada, que tenía yo ahí mis lucecitas y mis cosas, y este, pues, bueno, tengo una copa que tiene más años que la luz, pero sí que es un setup un poco más complicado para hacerlo todo. Me vais a perdonar que solo tengo una pantalla y en ella tengo que veros a vosotros, ver las preguntas bueno, y organizarme la vida. Pero estamos aquí para hablar con dos personas que saben mucho del sector y creo que os va a interesar muchísimo. Espero que todos los que os hayáis apuntado tengáis preguntas también, porque creo que es muy importante, ya no que haga yo las preguntas que creo que son interesantes, sino que directamente de vosotros salga aquello que os inquieta más y que queréis saber del sector. Deciros primero que igual que hicimos en el primer OSA, en el primer OpenStream Arena, vamos a sortear una beca. La beca es del 10%, que la semana pasada igual no lo expliqué tanto bueno, pues para que lo sepáis, el 10% de lo que vale pues va a ser la beca o vais a ser los becados que tengáis acceso a uno de los business. Vamos a elegir entre todos vosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues abajo va a aparecer un email que es el de hello@squarebox.pro, donde hoy, durante la tarde, cuando os venga bien, cuando queráis, mandéis por qué os tendríamos que dar a vosotros una beca. ¿Por qué queréis trabajar en este sector y creéis que necesitáis una beca para hacerlo? Entre todos vamos a seleccionar a uno y esta persona será la que acceda a esta beca. Nos pondremos en contacto con vosotros y ya estaría. Eso sí, si participasteis en el OSA anterior, no pasa nada, podéis volver a participar, podéis mandar el mismo texto, aunque yo os recomiendo que a lo mejor le deis una vuelta porque por algún motivo no gano. Entonces os animo a que, oye, voy a cambiar esto y aquello y vuelvo a participar y espero que tengáis mucha suerte. ¿A quién tenemos hoy? Vamos a estar una orilla, como el otro día, charlando sí que es verdad que vamos a tocar un poco de management, también un poco de marketing y patrocinio, pero he querido enfocar este OSA mucho a los clubes, esas organizaciones que creo que son súper importantes dentro del sector, que mueven jugadores, ayudan a que las competiciones tengan esos jugadores, esos equipos, esos colores que pueden representar los jugadores, a que haya como ese fandom que siga a todos esos clubes, y me parece un elemento fundamental. O sea, el que no lo sepa, pues está un poco fuera del sector. Así que para conocer mejor a ese elemento fundamental y quizá analizar un poco más cómo funcionan los clubes o hacia dónde van, que también es una muy buena pregunta porque el sector está en constante crecimiento, pues tenemos a dos personas, ya os digo, muy importantes en el sector. Por un lado tenemos a Virginia. Virginia, bueno, iba a decir amiga, ¿no? Para empezar, pero es una persona que es muy profesional, lleva mucho tiempo en el sector, es owner, cofundadora, co-todo de los proyectos que tiene con Good Game Group, entre ellos Giants, que quizás es uno de los que más conocéis, pero ella nos puede decir muchísimo más todo lo que tienen, lo que mueven y lo que cuesta hacerlo también, porque es importante que lo tengáis claro. Bueno, Virginia, si quieres tú añadir algo más, porque yo... Nada, a ver, yo soy fundadora de... Bueno, gracias, Ana, por invitarme. Y, bueno, pues yo soy propietaria, fundadora de Giants, no, pero bueno, sí fundadora de la parte de profesionalización de Giants, de cuando se construyó la sociedad, etcétera. Y bueno, soy responsable de operaciones, lo que viene siendo COO, no CEO. Pero vamos, da igual. Además, la persona que en todos los eventos vemos como que parte del sector, ya no solo representas, yo creo, a Giants o a Good Game Group, sino que eres una cara de las fundamentales para hablar del sector, que es lo que veníamos diciendo ahora en el backstage, ¿no? Lo necesario que es explicarle a la gente lo que hacemos y quiénes somos. Sí, bueno, al final yo llevo en el sector de la informática de consumo casi 20 años, en el gaming un poquito menos, unos 15, y en los eSports 12, pero sobre todo la parte de profesionalización de los eSports más dura, digamos, más reciente, que han sido los últimos 5 o 6 años, desde que esto empezó a crearse como sector. Y luego, bueno, pues digamos que soy un poco cara visible en Giants para este tipo de formaciones, eventos, ponencias, etcétera, porque es algo que se me da bien, me gusta hacer y creo que además es necesario, ha sido necesario para el sector. A mí me gusta pensar que he aportado algo al sector o que lo aporto y luego, la parte de, por supuesto, todas estas cosas también son visibilidad para Giants, entonces también forma parte de mi trabajo. Oye, ¿en qué momento se ve Virginia diciendo necesitamos un club de esports? ¿Esto cuándo? No, eso nunca se necesita. Sucede.
No, eso surgió como una propuesta de marketing hace, pues eso, pues te estoy hablando de 2008, 2009. Nosotros teníamos una marca, nosotros somos fabricantes de periféricos desde 2004. Periféricos al principio eran convencionales, luego empezaron a ser periféricos para gamers. De hecho, fuimos de los primeros en traer a España, si no los primeros, productos específicos para jugar a videojuegos, que cuando los trajimos la gente nos llamaba locos, porque la gente no entendía por qué había que pagar 20 euros más por un auricular o 10 euros más por una alfombrilla o por un ratón, porque no entendían. Dice, pues si esto es para trabajar. No, no, es que es para jugar y es importante porque el ratón tiene esto, el teclado es mecánico, no sé qué, no sé cuánto. La gente no lo entendía. Entonces, bueno, al principio fuimos muy despacito, muy despacito. Te iba a decir, Pero qué gracia que ahora a todo le ponen gaming para que sea más, sí, más ahora guay. ya es la desvirtualización absoluta. Es como que ahora es lo mismo que pasa un poco con el metaverso. Ahora todo es metaverso, ¿no? Entonces, pues, hace unos años de repente todo empezó a ser gaming y ahora todo es metaverso. Entonces, bueno, es así, ¿no? Al final nos cargamos un poco los conceptos muchas veces, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, empezamos a traer marcas de otros en distribución exclusiva en España y en algunos casos en Europa, hasta que nos dimos cuenta de, joder, pues vamos a hacer nuestra propia marca, ¿no? Nosotros comprábamos en China, fabricábamos, diseñábamos el producto aquí, pero fabricábamos todo allí y diseñamos nuestra primera marca que fue Ozone Gaming. Y para hacer promoción barata y sin consumir muchos anuncios y tal y cual, porque tampoco antes había tantas redes sociales y tantas cosas que pudiéramos hacer de paid media, pues decidimos probar con estos chavales que iban a competir a los cibes, ¿no? a recintos y tal, organizados, algunos eventos que ya empezaban a aflorar, y conocimos a la gente, a los chavales que fundaron Giants, que eran un grupo de amigos que lo que iban es moviéndose por las ciudades de toda España compitiendo. Dio la casualidad de que eran muy buenos, de que tenía gente con mucho talento, se clasificaron a una competición muy importante que sería el equivalente a la LEC de hoy, era la LCS, y para poder participar allí necesitaban tener una empresa constituida y como no la tenían, pues acudieron a su patrocinador. Y el patrocinio que nosotros hacíamos era, te doy un casco, te doy un auricular, un teclado y en segunda instancia les empezamos a pagar los viajes. Pero no había un intercambio de pago X mil euros por hacerme esta publicación. No, eso no existía. Y ya está, y así empezó todo. O sea, que quiero decirte que fue un proyecto de marketing. ¿Y de cuándo estamos hablando? Porque hay gente muy joven que entra en el sector y se cree, no sé, que ha pasado menos tiempo o que las cosas han sido siempre así. Nosotros entramos en Giants en 2012. Giants existe desde 2008 y nosotros empezamos a patrocinar a Giants en 2009. Digamos, estuvimos varios tiempos, o sea, varios años, un par de años así, pues eso, te doy periféricos, te hago las camisetas y ya está. O sea, el rollo en especia, ¿sabes? Como eran antes los eSports, es que antes era así. Total, sí, sí, sí. O sea, el mercado, si lo comparas, sí que ha evolucionado. Para alguien que ha estado en los dos momentos, ¿no? Sí que ves una evolución, unos cambios. ¿Cómo son? ¿Brutales? ¿O que la gente Ha pueda...? evolucionado sobre todo en los últimos 5 o 6 años, donde lógicamente han entrado, digamos que se ha profesionalizado, que era lo que le faltaba a los eSports. Pasó de ser algo muy for fun, ¿sabes? Muy para divertirse, muy tal. Es verdad que la gente se lo tomaba súper en serio porque eran competiciones y tal, pero no había dinero de por medio. A lo mejor había algún club por ahí, ¿sabes? Que hacía pagos con PayPal y cosas de estas, ¿no? A los talentosos, porque sí que había, a lo mejor en CS o en algunos juegos, bueno, toda esa parte la has vivido, que sí que había jugadores que cobraban o tenían ciertos contratos, ¿vale? Porque ganaban torneos y en esos torneos había premio económico y lo que hacían era repartirse, pero al nivel que nosotros entramos había cacahuetes, o sea, no había nada, que decir, nosotros lo hacíamos por la visibilidad, ¿no? Y bueno, funcionó porque Ozone, la verdad que fue una marca que rompió bastante, fue la primera marca española de gaming, ¿no? Que bueno, sus teclados hoy en día siguen siendo reconocidos como muy buenos teclados, porque fueron de los primeros, democratizamos el teclado mecánico. Fuimos los primeros en sacar al mercado en Europa un teclado mecánico a un precio asequible, que en aquel momento no recuerdo cuánto era, pero a lo mejor ponte que eran 99 euros. Ahora ya han bajado mucho los precios, ¿no? Pero en aquel momento los teclados mecánicos a lo mejor los buenos estaban en 180, 190 euros. Y bueno, y así fue. Quiero decirte que fue una cosa de venga, pues vamos a tirar por aquí porque esto nos sirve, ¿no? Entonces, en los primeros años, cuando constituimos la sociedad,
en 2012, pues nada, registramos la marca, constituimos la sociedad, mandamos a los chicos a que compitieran en la LCS y contratamos a una persona, ¿vale? Claro, Para que lo claro. gestionara todo y no nos diera dolores de cabeza. Y entonces nos lo tomábamos como un presupuesto de marketing, teníamos un budget de marketing para todo el año y eso era pues para Giants, ¿vale? Era una empresa que era en paralelo a nuestra otra empresa, que es las informáticas, y luego pues fue creciendo tal cual, pero fueron muchos años de pausa, ¿no? De 2012 a aproximadamente 2015, 2016 fue pues eso, más o menos lo mismo, un poquito más de presupuesto cada año porque metíamos un equipo de no sé qué, un equipo de no sé cuánto, empezamos a pagar a los jugadores pero sin contrato, pero porque antes no había, que decir, no había un planteamiento profesional, entonces se daba como... No sé cómo Claro, decirlo. eso, a eso iba. Y por también compararlo con nuestro próximo invitado, también que lo cuente, porque sus pasos han sido actuales, ¿no? Comparado con lo que Claro, hicisteis no, vosotros hace años. En aquel momento, ¿cuáles serían quizá las dificultades o las oportunidades que veíais? ¿Era puramente marketing o ya se empezaba a ver que ahí había algo más que se podía hacer? era marketing, empresarialmente hablando, era una inversión de marketing, en la que no estábamos muy seguros del retorno. Pero sí que hubo un momento de acto de fe, de nosotros creemos en esto, nosotros creemos que esto se va a convertir en algo importante. Y bueno, luego cambió todo a partir de 2014, cuando Amazon compró Twitch, Sí. y empezó como a meterse los youtubers, a hacer streaming poco a poco, tímidamente, tal cual. Eso empezó, las competiciones empezaron a plantearse retransmitirlo en Twitch. Todo eso, a partir de ahí, ya en 2016, cuando entraron las telco, fue cuando esto pegó un despego tremendo. Entraron proyectos importantes como Movistar Riders. Bueno, nosotros se hizo el proyecto de G2 Vodafone, que luego Vodafone dejó el acuerdo con G2 porque G2 se fue a Europa y un poco a ser marca global y Vodafone se vino con nosotros, con Giants y luego Orange patrocinó la liga. Entonces, de repente pasamos del 0 a 100 6 meses. Y eso supuso que se infraccionara mucho el mercado y que tuviéramos que hacer contratos. La liga nos exigió que para profesionalizar esto, nosotros estábamos de acuerdo, planteáramos contratos legales, es decir, no tenemos un convenio específico, pero bueno, tenemos que cumplir el estatuto de los trabajadores, ¿no? El mínimo Claro, que claro. tener un contrato laboral y Bueno, en eso aquel estuvo momento, bien porque o te ponías sí, las pilas claro, o te quedabas fuera también, ¿no? Que era una de las cosas que claro, pedíamos todos también que pasaran. estuvo bien para formalizar el negocio a nivel nacional, pero nos puso en desventaja a nivel internacional, porque esto era una cosa que solo hacíamos aquí. En el Ya. resto del mundo a los jugadores se les pagaba, que yo no digo que esté ni bien ni mal, lógicamente yo prefiero tenerlo todo en regla, pero se les pagaba por PayPal, no había ni facturas, ni había nada. Quiero decir, nadie se tenía que dar de alta en autónomo en ningún país, ni nada. Entonces era un poco, cuando salías a buscar jugadores de fuera, te ponía en desventaja porque a ti tú tenías que hacerle un contrato, tenías que pagar seguros sociales y Y eso a ellos hacía les que, debía parecer, ¿no? ¿Qué rollo? Tengo que aquí que firmar no, cosas, hacer tal. y si eran extranjeros se tenían, para poder hacerle un contrato laboral, se tienen que sacar el NIE. Sí. Bueno, esto ha sido un mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya, digamos, como que ya lo hemos superado, ya el tener contratos está estandarizado en toda Europa y ahora los problemas los tenemos con los visados, ¿vale? Que es muy difícil tipificar a un jugador de eSport. Entonces hay Ya. que tipificarlo como un personal esencial y tienes que justificar que no hay nadie que sepa jugar al Valorant como él en tu Claro. país, ¿sabes? Cosas de este tipo, pero bueno, curioso. Bueno, paso a paso, ¿no? Pues Sí, tenemos a Javi ahí esperando por el backstage, que realmente es alguien que nos puede aportar la visión quizá más actual de lo que pueden ser pues, la situación en la que te encuentras cuando quieres crear un club de esports, cuáles son los inconvenientes, los problemas o las oportunidades que nacen. Pues tenemos a Javi, que ha sido el fundador de Keres Esports, un club que es 100% femenino y creo que pretende seguir así, ahora nos lo cuentas. Y además Javi ha sido alumno de la primera edición de los Business de Squareworks, así que los que estáis en el chat, aprovechad, dos personas muy diferentes con mucha información que os pueden dar, así que mandad vuestras preguntas, las leemos directamente y os las contestan si quieren, cuidado. ¿Qué tal, Javi? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, por invitarme y nada, disfrutando además y escuchando cómo estaba sentando cátedra Virginia, ¿no? Que
creo que además lo ha contado muy bien, pero es un resumen muy rápido de, oye, que lo fácil que puede llegar a ser esto y no, para nada, ¿no? Y para llegar hasta el punto en el que estamos hoy en día, ha sido gracias a que, bueno, ha habido gente que en el pasado ha invertido, ha luchado y ha hecho que este sector crezca, ¿no? Pero bueno, que entre los beneficiados, pues puedo ser mismamente yo uno de ellos, que me ha costado mucho menos, entre comillas, el poder formar un club gracias a que todos esos pasos se han dado, ¿no? Pues, creo que también es importante tener en cuenta toda esa historia que ha habido detrás hasta que hemos llegado al día de hoy. ¿Y cuáles son esos problemas quizá que no están tan ya al día que te encuentras a día de hoy cuando quieres ponerte? Dices, venga, voy a hacer un club de esports y ¿con qué te encuentras? Bueno, yo por lo menos en mi caso, ¿vale? Hablando desde mi experiencia, lo primero es falta de información, realmente, ¿no? O sea, muchas veces hablábamos, bueno, pues de que eran varias personas que se juntaban, ¿no? Ponía el ejemplo Virginia de, bueno, había pues 5 personas ahí que jugaban bien, etcétera, se juntan, vale, pero todo esto lo tienes que formalizar, tienes que tener una sociedad. Entonces, todos esos temas legales para estar acorde a toda la legislación vigente, cómo los afrontas, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? Oye, pues voy a tener una serie de jugadores. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener creadores de contenido, que es una figura muy ambigua y muy extensa, ¿no? Que eso, ¿cómo está regulado? Entonces, todo eso realmente, ¿cómo lo vas a gestionar? ¿No? Son muchísimos aspectos porque es, bueno, puedes jugar a las empresas, pero realmente es una empresa hecha y derecha. Entonces, el gestionarlo como tal es, bueno, es un reto, ¿no? Es un desafío y además, si lo quieres hacer bien, y ya no digo hacerlo bien de tener éxito económicamente, sino hacerlo bien de que no tengas ningún tipo de problema, luego, pues oye, a la hora de, bueno, legales, etcétera, pues entender cómo hacerlo, ¿no? Veo que has girado el logo. Ah, iba a decir, ahora hace reflejo. Bien, bien. Bueno, y tu proyecto que es 100%, ¿no? Todos son mujeres, bueno, menos tú, entiendo, pero Menos ¿qué yo te y motiva? otros chicos, sí. ¿Qué os motiva a llevar este tipo de proyecto? ¿Creéis que hacía falta? ¿Queríais diferenciaros del sector porque creéis que a lo mejor clubes pues no hacía falta hacer otro? ¿Cuál ha sido la motivación? Mira, pues yo te cuento un poco cómo nace Queres. Yo, crisis personal y profesional, decido que donde estoy no estoy feliz, que no estoy aportando, vamos, no me siento realizado por de una manera. Yo siempre me ha gustado muchísimo el sector del gaming y de los esports. Y bueno, empecé a investigar un poco sobre el sector. Decir, oye, esto me gusta, ¿qué tendría que hacer para poder dedicarme a esto, ¿no? Para poder hacer algo. Y hablándolo con mi pareja, pues bueno, ella también me dijo, oye, ¿por qué no aportar también algo que sea diferencial? ¿Por qué no intentar ver, hay algo femenino? ¿Hay algo que se está apoyando a las mujeres? Entonces, bueno, ella es mujer, entonces también fue la que, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me lo puso en la cabeza y empecé a investigar y, bueno, efectivamente se habían dado yo creo que pocos pasos, ¿no? Sí que, mira, justo en ese momento estaba un roster femenino de Giants, que era de los pocos yo creo que ha habido en España, y bueno, era como, esto hay que sacarlo adelante, ¿no? Creo que es una oportunidad también y dar un golpe encima de la mesa porque hay muchísimo talento, no solo como jugadoras, sino como comunicadoras, etcétera. Hay muchísimos aspectos y muchísimas profesiones dentro del sector en las que creo que las mujeres son igual o más válidas que los hombres. Y bueno, esa es la idea con la que nació, ¿no? Te decía que hay otro chico también, que es, bueno, el director deportivo, pero los demás integrantes, casi 50, pues mujeres. ¡Ostras! ¿50 ya? Casi 50, sí. Creadoras de contenido, jugadoras, staff, casi 50. Muy bien. Yo había apuntado aquí, ¿creéis que vuestros proyectos hubieran funcionado si hubieran sido justamente, hubiera empezado al revés? Es decir, Giants o lo que podría haber sido después Giants, ¿no? Digamos, empezara ahora y que les hubiera empezado hace 10 años, 15. ¿Creéis No que hubiera sé. funcionado igual? O sea, que el momento hubiera sido el mismo? ¿O creéis que menos mal que empezamos, ¿no? Pues en el caso de Giants en ese momento, y menos mal que Quieres empieza ahora, que creemos que hace falta. Yo en mi caso creo que Giants está donde está porque empezó cuando empezó. Quiero decir, creo que todo nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Han pasado muchas cosas, lógicamente, pero también
hemos aprendido mucho por el camino. Si hubiera sido un proyecto que naciera ahora, no podríamos tener el volumen que tiene Giants o la presencia o la marca ya construida. Seríamos otra cosa, es decir, sería otro Giants. No sé si mejor o peor, pero sería otra cosa y de entrada hubiéramos tenido, para estar al mismo nivel que estamos ahora, tendríamos que haberle metido una inyección de capital tremenda, que, oye, la hemos metido a lo largo de todos estos años, ¿vale? Pero como ha sido algo gradual, sobre todo en los últimos años, ¿no? Ha sido otra cosa. Yo creo que es muy difícil saber dónde estaríamos. E igual ni ahora mismo ni nos hubiéramos planteado entrar en los equipos. Es un poco por eso, por el nivel que tienen ya los clubes que han ido alcanzando, algunos por tiempo, otros por inyección, quizá que de golpe han aparecido y han tenido como ese extra. Y en el caso, Javi, ¿de qué eres? Pues yo sinceramente no, o sea, no me hubiera visto, vamos, ni por conocimientos, ni, como bien decía Virginia, ¿no? Por la que es la inversión que supone. Ahora mismo los eSports están compitiendo, yo creo, con una industria que es la de entretenimiento. Hay muchísimo marketing digital, terreno en el que creo que me defiendo bastante bien y conozco, y eso es lo que ha hecho también que bueno, que yo diera este paso, ¿no? El que quisiera apostar, pues oye, esas aptitudes que yo tengo, pues el poder trasladar a este sector. Hace unos años, ¿no? Pues como decía Virginia, esto era un desiertillo. O sea, poco marketing digital había, ¿no? Era algo dentro del presupuesto de marketing digital, yo creo que ni de coña. Ni redes sociales, para hacer push. No había apenas redes sociales, si es que estaba Facebook y poco más, quiere decir que no había nada. Es que no había nada. Yo ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo nos conocía la gente, no? ¿Cómo íbamos a cerrar marcas? Es que no era posible, pero si no podías ofrecerle alcance, tal y como lo teníamos hoy. Entonces, antes lo que le ofrecías era la promesa de una camiseta y que molaba y que era guay y tus valores. Sí, pero, y claro, que ibas a ganar seguramente, ¿no? Que ibas para ganar. Sí, asociarte, claro, y entonces, bueno, yo la verdad es que las telco para mí fueron unas believer increíbles y fueron, yo siempre digo que fueron gran parte del éxito del crecimiento del sector en España fue que las telco apostaron y luego, por supuesto, que teníamos un proyecto de liga serio aquí. La LVP era un proyecto serio. Bueno, todos los proyectos tienen puntos de mejora, pero ya era un proyecto bastante serio en 2017 y luego había equipos como Giants, luego otros proyectos que se fueron sumando que entre todos hemos construido, ¿no? Que al final esto es consecuencia del trabajo de mucha gente. Giants estaba ahí, pero que había otros proyectos muy interesantes también. La SL, Claro. el DreamHack, el LVP, bueno, y proyectos que han nacido y han desaparecido también. Quiero decir que han habido muchos agentes que han estado en el camino. Lo de las telcos, justamente todo el mundo decía, bueno, es que es como el patrocinador natural, ¿no? Porque al final ellos tienen las líneas, la infraestructura, en Campus Party, por ejemplo, como evento ponían las redes y tal, pero sí que es verdad que se lanzaron al ruedo en un momento que no era tan claro ver cómo iban a encajar. Se puso de moda, fue algo que fue tendencia, todo el mundo estaba mirándonos, era lo especial y estábamos ahí. Pero, por ejemplo, ahora esto que decías, han desaparecido proyectos, es que de nuestra época, de cuando empezamos nosotros, ya no queda nadie. No queda ningún club. De clubes, dices, sí. Me refiero a España, ¿vale? A nivel internacional, sí, por supuesto. Porque sí, está claro. Fanatic es más o menos de nuestra época. Y no solo aquí, durante mi carrera he visto muchos nacer y hay algunos que se han quedado, SK, Fanatic y tal, y otros que han desaparecido y vuelto a aparecer, ¿no? NiP también tuvo un momento de un poco de desaparición y volvió a aparecer. O sea que también Pero con continuidad, sí. Nosotros no hemos desaparecido y luego hemos hecho un resurgir. Como los toreros, ¿no? Que dicen, me voy, pero luego siempre vuelven. No, nosotros no. Es eso. Y bueno, es que se banaliza mucho el tema de los clubes, pero es muy difícil. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil, de verdad, ¿eh? Bueno, el chat, yo quería, no es que os estemos ignorando, pero veía a Pablo que hacía comentarios de lo que se gana, lo que se pierde en los clubes, etcétera. Yo esos números no los tengo. Sí que es verdad que muchas veces salen números en Hitmarket, en las noticias y tal, de las pérdidas de las grandes empresas, pero ¿se tienen que leer así estos números o porque a lo mejor estamos confundiendo a la gente también a veces? Es como cuando decimos, no es una industria millonaria y la gente ya sin más dice, venga, aquí es que cae. No lo es. Perdonadme, pero no lo es. Es decir, la industria del videojuego es enorme y nosotros somos
una cosa pequeñita dentro de la industria del videojuego, que tiene mucho potencial porque hay Eso es. digamos ¿cómo se dice? Que la audiencia crece cada vez más hay más interés, se normaliza el ver un partido de League of Legends o de Valorant o de Rocket League, tal, sí, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y Sí. mucha proyección de crecimiento. Lo bueno es que estamos hablando de un sector, uno, de crecimiento y dos, de oportunidades, en el sentido de que hay muchas cosas que sí que hemos copiado de otros sectores o que hemos adaptado, pero yo creo que, siempre lo digo, es un sector que te da la posibilidad de poder tener ese lienzo en blanco y probar alguna cosa con sentido, que le deis una vuelta, que penséis en alguna idea, y creo que está abierto a ese crecimiento tan especial que a lo mejor otro sector ya no es tan abierto. Víctor preguntaba por cómo os habíais adentrado, el clic del mundillo. Bueno, creo que Virginia nos ha dejado claro, ¿no? Que era más un tema de marketing en aquellos inicios y en el caso de Javier, un cambio absoluto de carrera. Diría, por si queréis aportar algo para contestar a Víctor. Sí, vamos, básicamente era, bueno, yo siempre he estado ligado al marketing digital y bueno, pues ya te digo que intentar cambiar un poquito, darle un giro a mi vida y creo que es el sector en el que podía aplicar pues todos esos conocimientos de bagaje de marketing digital, pero vamos, sí, básicamente eso. También tengo una pregunta que venía por Instagram, que nos la han mandado por la caja esta de preguntitas, y decía, ¿qué es lo más difícil de montar un club de esports? Así, en una frase. Lo más difícil. No sé, que hace mucho que no monto uno. ¿Sí, no? O sea, que es para mí, ¿no, Virginia? Es que lo más difícil es que no hay nada fácil. Perdonadme si os quito romanticismo al proceso, pero es que la gente se piensa que es que los clubes de eSport son muy guays y tal, y mola mucho guays. Cuando ya lo tienen montado, mola mucho, claro, porque tal, pero sufres mucho también, porque depende mucho del patrocinio, y si no entra el patrocinio, tú tienes que seguir pagando a los jugadores, a tu gente, a tu staff y tal, y te hablo de una marca fuerte como Giants, pero es duro, quiero decir, es duro porque todavía el nivel de ingresos no está creciendo al ritmo del aumento de la audiencia, ¿vale? Y una de las cosas importantes que está sucediendo es que los equipos no estamos monetizando directamente la competición, ¿vale? Claro. Que es nuestro máximo gasto. Y entonces, mientras que tú tienes una partida y donde más gastas, que es en el staff, sobre todo en el deportivo, o sea, quieres montar equipos que ganen competiciones, tienes que gastarte dinero en jugadores, ¿no? Como que no lo hemos descubierto los eSports, esto ya pasa en el fútbol. Y si tú no eres capaz de, o sea, si no hay un pacto, un proceso, un sistema para monetizar eso suficiente para cubrir esos costes, pues estás siempre en déficit. Y ese déficit hay que cubrirlo con patrocinio. Entonces, esa es la dificultad que tiene. No sé, Javi, si querías añadir algo. Sí, luego hablaremos también más un poco más de patrocinio, pero... Yo voy a añadir, aparte de la parte financiera, que por supuesto, vamos, yo creo que es un eje vertebral, ¿no? Básico. A mí personalmente me ha costado mucho encontrar también staff en el que confiar y que sea profesional y que conozca el sector, ¿no? Con aptitudes, ya no de actitud, ¿vale? Que eso es fácilmente corregible o asumible, sino de aptitudes que demuestren y en los que decir, oye, pues puedo delegar X tarea en esta persona, ¿no? Que al final, cuando vas conformando un club, como en cualquier empresa, pues tienes que irte rodeando, no puedes hacer tú todo. Entonces, eso también es, pues uno de los problemas o hándicaps que yo he encontrado. Que yo cuando hablo de formación no es por estar en Squarebox, o sea, que es una realidad, que es que lo llevo diciendo toda la vida, que creo que necesitamos perfiles preparados, pero más que nada porque queremos un crecimiento sano y un poquito a ritmo, porque si tenemos que esperar a que cada uno haga una carrera de 15, 20 años, pues igual nos morimos todos. No, y luego hay una cosa muy importante, o sea, a ver, tú no puedes pretender trabajar en los eSports por el simple hecho que conozcas a todos los streamers de Twitch, vean las competiciones, te conozcan los jugadores de la LEC y tengas un amigo que trabaje en... Sí. Y juegas muchas horas al LOL, ¿no? Y claro, o sea, no. Tú tienes que ser un profesional para lo que sea. Tienes que ser un profesional y tienes que tener una manera de trabajar dentro de una compañía. Porque un club de eSport es una empresa, no es un proyecto de colegas que pasan el rato, no es un club de moteros,
a ver, perdóname que hable tan claro, pero con todo mi respeto al Club del Motero, me refiero que no es una cosa, es una empresa y entonces es muy importante que si quieres entrar en un club de eSport profesional o semiprofesional e incluso amateur, que te plantees qué puedo aportar yo aquí a nivel profesional, más allá de que veo todos los streaming de Ibai, de que conozco a fulanito, a menganito, de que me encanta el LOL, de que, ¿sabes? O sea, es muy importante. Eso pasa mucho, sobre todo la gente más joven que todavía no percibe que el está sector... bien que entiendas los eSports, está bien porque eso aporta a la empresa, sobre todo si te has dedicado a la comunicación, etcétera, pero ¿cuál es tu expertise? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes hacer vídeos? ¿Se te da bien castear? ¿Eres buen comunicador? ¿Se te da la administración? ¿Eres abogado? ¿Qué aportas a la compañía? ¿No? Esa es la parte. Yo siempre digo que van de la mano formación e información, pero incluso cuando ya estás formado y estás trabajando, tienes que seguir actualizándote porque es un sector rápido, cambiante, aparecen cosas nuevas, aparecen agentes nuevos, nuevas vías de monetizar el producto que tú tienes que no conocías y te tienes que poner al día. Y lo mismo con la información. Sí que está bien conocer el sector, pero te tienes también que ir poniendo al día, ¿no? De lo que va cambiando, quién va apareciendo, quién va desapareciendo. Y no solo del sector, sino todo lo que ronda alrededor. Exacto. Porque el gaming está muy pegado a los eSports. O sea, nosotros distinguimos mucho entre lo que es eSport, que es toda la parte de competición, y el gaming, que es como algo como más global, ¿no? Más relacionado con creadores de contenido, etcétera. Y luego ahora, por ejemplo, tenemos toda la tecnología blockchain. Olvidaros de toda la parte especulativa, ¿vale? Yo me refiero a la tecnología, es decir, cómo va a afectar esta tecnología al sector del videojuego en general y al sector de los eSports. Bueno, yo personalmente me estoy preparando para eso. No, yo lo tenía puesto hacia el final porque sé que es algo que si estás en el sector, como es tu caso, te empiezas a formar, porque puede ser una pata interesante para tu proyecto. De una manera, de otra, a lo mejor solo roza un poquito, pero tienes que estar al día. Yo no sé, Javi, si tú te has seguido formando después del curso de Squarebox o también preguntaban por aquí qué es lo que habías aprendido con el curso, pues si puedes un poco dar más de esta persona que era... Nerea, sí. A ver, sí, yo me he seguido formando. O sea, por ejemplo, justo todo lo que ha comentado Virginia ahora mismo de Web3, a mí me parece, vamos, una pata muy interesante y de futuro dentro del sector, ya independientemente de, como decía, muy bien apuntado, de la parte especulativa, sino de, bueno, que es una tecnología y que muchísimos estudios o desarrolladoras están empezando a implementar, sin entrar en lo que puede implicar a nivel monetario, ¿no? Sino a nivel lo que es juego y jugabilidad, que bueno, pues están empezando a explorar esas vías. A mí lo que más me ha gustado, esa es buena pregunta. Mira, yo recuerdo, sobre todo además era de las primeras, mira, soy muy malo también para los nombres. No me acuerdo del nombre, pero era de ISFE, creo que era Jordi. Sergi Mesonero. Sergi Mesonero. Flipé, la verdad es que flipé. O sea, yo ya le seguía y tal, pero cuando lo oyes hablar, mira, por ejemplo, yo fueron unas lecciones que es un libro abierto, Sergi. Es un libro ahí, venga. Yo recuerdo... uno de los responsables de que la industria de los eSports en España sea la que es. Es uno de ellos. Él ha adorado mucho y no está suficientemente reconocido, bajo mi punto de vista, dentro del panorama eSport nacional por todo lo que ha hecho por el sector, ¿eh? Es uno de los guardianes, tenéis que tener ese nombre y lo tendréis además si hacéis el business, da el inicio de todo, porque es una de las personas que se preocupa mucho por la integridad de lo que está pasando, de qué se puede, qué no se puede, cómo se puede hacer. Es una persona que sí, que se la quiere mucho en el sector. O sea, yo de verdad, o sea, le seguía en Twitter, había leído pues alguna cosa sobre él y demás, y te juro que son de las primeras además lecciones que había, que cuando las vi dije, hostias, o sea, ojo, pilota, ¿no? Pilota. No es que pilote, o sea, es que parece el padre de esto, o sea, es que de verdad que aluciné. De verdad, o sea, una cosa es decir... No, la leche. Es muy metódico, lo analiza todo, tiene un punto de vista siempre crítico y reflexivo. Se da cuenta a lo mejor de cosas que tú no has pensado y a partir de ese momento cuando hablas con él te cambia el chip. Y a mí me marcó. Sí. A mí de verdad que me marcó, ¿eh? O sea, esas primeras lecciones con Sergi Mesonero, perdón que no me acordaba el nombre, es para matarme, ¿eh? Lo siento, pero es que soy malísimo para los nombres también. O sea, a mí me fliparon. O sea, solo recuerdo con cariño y decir, madre mía, qué manera de entrar, la verdad. ¿Tú tuviste el de profe también?
¿A quién? ¿A Virginia la A tuviste? Virginia, yo creo que sí. Que alguna, Si estuviste en el de sí, marketing, sí, Claro, la parte de dirección, era la parte de sí. dirección, parte eran fue un poco varias. aburrida. Mi parte era un poco aburrida, tengo que reconocerlo. Molan más otras partes. Bueno, pero hay que No saberlo. he dicho nada, yo no he dicho nada. No, la verdad es Pero vamos, que, eso. vamos, creo que Y tenemos un elenco de profesores muy sí. potente y es gente que realmente ha tenido una experiencia en el sector y sabe de qué habla. Ujú. Y eso se nota también. Y luego aprender, pues bueno, perdón, y luego pues aprender sí que, bueno, pues muchas cosas. Sí que es verdad que yo la parte de marketing, por ejemplo, creo que la tenía bastante potente, pero al final entender cómo funciona el sector de primera mano, ¿no? De personas que llevan, no es que estén ahí desde hace poco, sino que llevan muchísimo tiempo, entienden muy bien el sector, incluso, por ejemplo, bueno, pues la parte que da Emilio Hurtado de regulaciones, etcétera, es que hay muchísimos aspectos que se te pueden escapar en cuanto a lo que es management, ¿no? A lo que es dirección de un club y gestión de un club. Y es bastante. A mí esa parte me ayudó muchísimo, desde luego. Oye, yo quería pasar también por lo deportivo, porque, por si no lo sabéis, Giants acaba de acceder al Valorant Champions Tour de Riot. Es uno de los pocos equipos que ha conseguido una plaza y uno de los únicos 3 equipos españoles que la han conseguido. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque eso también la gente lo ve y dice, mira, claro, sí, pero yo sé que ha sido Sorteo, ¿no? Le ha tocado ya. a dedo tú. ¿Cómo ha Bueno, sido eso desde dentro? Bueno, a ver, esto ha sido un proceso como cuando hace uno unas oposiciones. Lo que pasa es que cuando uno hace las oposiciones, pues tiene delante al Estado y en este caso tenemos delante a Riot. Y entonces esto lo lanzó en abril, ¿no? La apertura del proceso de aplicación y nosotros tuvimos que preparar una apply. Una apply al final es como un trabajo fin de carrera, perdóname que sea tan gráfica, pero para que lo entienda la audiencia, pero es como un trabajo de fin de carrera o donde tú tienes que exponer sobre un tema y este tema es por qué Yayas tiene que estar en VCT. Y entonces, bueno, nosotros preparamos un documento, nos daban un plazo, ¿no? Un plazo que parece que era un mes o un mes y medio, tal día tenías que presentar la documentación, todo el mundo, era un proceso abierto, podía presentar todo el mundo. Creemos que han presentado para EMEA, ¿no? Que es Europa, toda la parte de Arabia Saudí y África, como más de 300 equipos, proyectos profesionales, amateur, los que sean, los que quisieran probar, ¿no? O proyectos que a lo mejor no existían, que planteaban crearse con esto, ¿no? Y hubo una primera eliminatoria, Giants pasó el corte, y hubo una segunda, Giants pasó el corte, y ya una entrevista presencial en Berlín, que tuvimos en agosto, que ya la tuvimos creo que los últimos 20 equipos o 16 equipos seleccionados, y se elegían solamente 10. Y entonces, pues el lunes pasado nos lo comunicaron y ya el miércoles se hizo oficial. Y lo que presentamos fue de inicio un documento donde explicaba, o sea, Riot te preparaba un documento que tú tenías que ir de alguna manera, una pila de preguntas de, no me acuerdo de si eran 10 o 12 páginas, y en cada pregunta no era una pregunta en plan ¿cómo te llamas? Sino era cosas densas de cómo explicar, de cuál es tu por ejemplo, tu esto de RSC, ¿no? ¿Cómo planteas la RSC, la responsabilidad social corporativa? O cómo es tu planteamiento de llevar el equipo en Berlín. O sea, cosas muy dispares y muy diferentes. ¿Cómo vas a comunicar? Ejemplos de las cosas que has hecho. El staff que tienes, el staff que pretendes tener, etcétera. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Nos salieron 250 páginas de un documento visual, ¿vale? Con fotografías y tal, no un documento escrito en plan memorándum. Y ya está. Y luego tuvimos la entrevista personal, que fuimos allí todos como un flan. Nos sentamos con la gente de Riot y tuvimos una entrevista de 2-3 horas con muchas preguntas, cosas que les preocupaban, cosas que les interesaban ver cómo las queríamos hacer y ya está. Y bueno, pasamos el corte y súper contentos. A mí es que me parece una experiencia... Bueno, Javi, ¿vas a decir algo? No, yo iba a decir que es flipante que de 10 equipos, 3 sean españoles. O sea, que eso dice Ya, muchísimo de la calidad que hay en España en este sector, ¿no? O sea, que, bueno, ya lo dije en su día y lo vuelvo a repetir, que a mí me parece flipante que podamos tener ese privilegio en España. sí, yo creo que a veces tenemos esa forma de ser muy de, bueno, ¿sabes? De no darle importancia a las cosas y realmente en España el crecimiento que hemos tenido en los eSports, la calidad del contenido que hacemos, ¿sabes? El trabajo que se hace en los clubes, estamos hablando de un nivel súper alto.
Y eso hay que valorarlo y bueno, en este caso enhorabuena por conseguir esa plaza, porque yo creo que es un trabajazo llegar a conseguir. Y conozco cómo trabaja Riot también, la forma que tienen de cribar, digamos, de conocer muy bien con quién están hablando y eso es... O sea, que si queréis hacer proyectos, ya sabéis a lo que os enfrentáis en el futuro. Estamos muy contentos porque es un game changer. Al final esto es lo que hace, lo que comentaba antes, ¿no? El entrar en un proceso así, bueno, ya de entrada te coloca en la élite mundial, es que yo lo decía el otro día, digo, es que voy a jugar con Team Liquid. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es que va a haber un partido de Giants Team Liquid, que yo es uno de los proyectos que más me gusta a nivel internacional. Y entonces, pues para mí es un sueño poder, o con Navi, ¿sabes? Es que es una pasada. Entonces, el tener esa posibilidad, y es que estamos en la posibilidad de ir a Champions, ¿no? Que es como los Worlds de League of Legends, y es que te sitúa en la élite mundial y luego te da acceso a un programa de revenue share donde tú eres socio de Riot de alguna manera y te asegura unos ingresos, ¿vale? Entonces, nos vamos a gastar más, sí, porque la inflación de los jugadores hay unas cosas que no puedo contar, lógicamente, porque hay cosas que no se pueden contar, pues son acuerdos con Riot, pero es algo por lo que venimos trabajando y peleando muchos años, lo que comentaba antes, ¿no? El poder monetizar allí donde hacer la inversión principal, que eso es fundamental en cualquier empresa, es decir, si yo me dedico a vender muebles, mi máximo activo es todos los muebles que compro. Si no soy capaz de vender los muebles, ¿no? O de vender los muebles al precio adecuado, estoy perdiendo dinero. Pues esto es un poco así, ¿no? Si yo estoy comprando muchos jugadores, tengo que poder monetizar la competición. Esto enlaza con una pregunta que he visto aquí, Eduardo, que decía, con los nuevos sistemas de franquicias, en general en los videojuegos, ¿no? Pero supongo que Riot es un ejemplo muy claro. ¿Creen que será más difícil para los equipos pequeños de eSports crecer? Supongo, o acceder. O sea, ¿es una barrera para nuevos equipos? A ver, sí. Sí, porque al final son franquicias cerradas, donde ahora, por ejemplo, en LEC, para poder entrar tienes que tener una media de 35 millones de euros. A ver qué proyecto puede conseguir 35 millones de euros, ¿vale? Para comprar una plaza, no es nada fácil. Entonces, las ligas cerradas van a dificultar el acceso a los nuevos proyectos jóvenes, salvo que vengan capilarizados con una inyección potente y que les ayude a llegar ahí siempre que haya una ventana de posibilidad de que se venda una plaza o de que Riot abra nuevas plazas. En el caso de Riot, ¿vale? Claro. Luego hay otros juegos que no son de Riot que funcionan de otra manera. Es que depende de donde tú te quieras también posicionar, en qué juego, con qué publisher, etcétera. El CS va de otra manera, no va así. Sí, es a lo mejor, bueno, si no puedes porque acabas de iniciar, ¿no, Javi? No, pero o sea, sí que es verdad que para esas grandes ligas, pero tampoco un club pequeño está preparado para eso. O sea, yo creo que también hay que ser conscientes de cada uno tiene su sitio y a lo que tiene que aspirar e ir construyendo poco a poco. O sea, oye, querer aspirar a estar en esas ligas es precioso. O sea, ¿por qué no? Pero hay que ir haciendo una serie de cosas que todos esos clubes que están ahí han hecho. Entonces, bueno, creo que es bueno el tener ahí ese objetivo de poder ascender ahí, de poder, bueno, ascender, de llegar a esa élite. Que sirva de ejemplo, de referencia, ¿no? Como a mí me ha servido Team Liquid, ¿no? En ciertas cosas que me gusta cómo han trabajado, cómo han hecho. Al final es eso. Nosotros, bueno, ahora es nuestra primera oportunidad de estar ahí y, lógicamente, lo que queremos es aprovecharla y aprovechar esto para convertir a Giants en una marca global. Y luego muy importante, y es que si perdona Ana, sí, que si esas ligas tienen éxito, que lo van a tener a nivel espectadores, etcétera, eso va a fomentar que haya muchísimas más competiciones a más bajos niveles, tanto amateur como profesional como semiprofesional. Y eso va a hacer que los pequeños clubes puedan competir y puedan tener su escaparate y, ¿por qué no el día de mañana poder enfrentarte a una academia o a estos mismos clubes, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que crezca el ecosistema. Entonces yo no lo vería como algo, qué pena, ¿no? No podemos aspirar a eso, sino todo lo contrario. Esto va a beneficiar a toda la infraestructura. Hay que ver la oportunidad. Todo el mundo no puede estar ahí. Claro, ¿no? Y le interesa, yo cuando estábamos en SL siempre decía, ¿no? Nos interesa que haya un montón de escalones por debajo para llegar a esa, pues pongámosla ahí en Katowice, ¿no? Para llegar hasta allí, porque es que
tiene que haber ese camino de aspiración, tiene que haber nuevos jugadores que lleguen para cuando los que están arriba decidan dejarlo, ¿no? O ya no quieran seguir con el sector, o ya no quieran jugar, o tengan otros objetivos. Si no tenemos esos peldaños, no se nutre de ninguna manera. Total. Dos cosas iba a decir. Por un lado, Antonio Jesús, que ha preguntado si esto va a estar en algún sitio. Sí, vamos a subir la charla a YouTube para que la tengáis completa. Y la segunda, que recordéis el email hello@squarebox.pro, que aparecerá por aquí abajo, para que podáis enviarnos un email con 3, 4, 5, 10 líneas, lo que queráis, contándonos por qué vosotros deberíais tener esta beca del 10% en uno de los business. Elegiremos a un ganador, os lo comunicaremos, os llamaremos directamente y la tendréis que disfrutar, porque no hay otra manera de hacer los business que disfrutando. Quería preguntar también por los objetivos deportivos de Keres, porque sí que es un club joven, ¿no? Pero ¿cuáles son? ¿Qué puntos os marcáis como objetivos, por lo menos a corto plazo? Vale, a nivel deportivo, ¿no? Aquí me va a matar el director deportivo, porque voy a hacer pequeño spoiler. Pero mira, nosotros aspiramos a poder estar jugando en la Liga del Corte Inglés del VP. Eso es a lo que aspiramos. No voy a decir corto plazo porque es imposible, pero sí en un medio largo, no muy largo, nos gustaría estar ahí, con un roster full female, todo chicas, y poder estar compitiendo ahí. Eso es a lo que aspiramos. Qué guay. ¿Tenéis un equipo que ya se está preparando para ello o estáis en plena selección o...? Estamos empezando con los tryouts, ¿vale? Estamos empezando con los tryouts. Bien apuntada Virginia antes, el estar ahí no es gratis, todo eso lleva unos costes asociados, entonces también estamos montando toda esa infraestructura financiera para poder estar ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es en el proyecto en el que estamos deportivamente, ¿no? Sí que es verdad y también por situar un poco en lo que se está apalancando muchísimo Keres es en la creación de contenido, ¿no? Y yo siempre lo asemejo con meter dinero en un plazo fijo que te va dando poquita rentabilidad, pero vas más seguro, o lo metes todo apostándolo, por ejemplo, en un roster competitivo que, bueno, puedes ganar mucho más, pero tiene más riesgo, ¿no? Entonces nosotros lo que nos estamos apalancando es, ya te digo, creación de contenido y a partir de ahí ir creciendo. Entonces, por eso, objetivos deportivos es ambicioso, pero vamos pasito a pasito, ¿no? Porque no queremos que la viabilidad del proyecto se vea afectada por una mala decisión ahí, una mala inversión. Javi, para subir a segunda hay que acceder desde ¿cómo se llama? Desde el circuito Tormenta. Desde el Tormenta o, bueno, comprando plaza. O comprando una plaza de segunda. Pero ¿alguien vende plaza en segunda? No se sabe, ¿no? No lo sé. No lo sé. La verdad que, si te soy sincero, no lo sé. Tampoco quiero ir porque ya sabes que como... No estás preparado todavía, que ese momento no suceda. Cuando estés preparado, que suceda, ¿no? Eso es, justo. Bueno, si alguien quiere regalar una plaza a Keres, aquí tenéis a Javi. Era muy interesante. Ojalá. Yo siempre digo que porque siempre me hacen la pregunta, ¿no? Entiendo que por aquello de ser mujer, que piensan que es que las mujeres tenemos que hablar de cosas de mujeres, y me preguntan siempre a mí y no a mis homónimos masculinos. A ti se te lo preguntará, Javi, porque tú estás en un club de chicas, ¿no? Pero a mí me preguntan siempre que ¿qué podemos hacer para que las mujeres... bueno, la gran pregunta esta que tiene una contestación infinita, ¿no? O sea, es como en plan, wow, pues la pregunta, ¿no? O me preguntan esto de cuándo se alcanzará la igualdad en los eSports. Yo siempre digo, pues cuando Giants en primera división tenga un roster con mínimo una mujer. Yo siempre digo, el día que no me hagáis esa pregunta lo tendremos solucionado seguro. También. En todas las... Para eso tenemos que animar y tenemos que ayudar a las chicas a que no dejen de competir, a que entrenen, a que le dediquen horas a jugar, y para eso tienen que ver que hay un vehículo que hace que haciendo eso puedan llegar. Porque si no ven el camino, que existe el camino, sí. no creen que puedan hacerlo, ¿sabes? Ahora, yo creo que ahora con espacios, tanto a nivel de liga como proyectos como Keres, y el hecho de que hay personas a las que puedes ver, ¿no? Que han hecho una carrera y dices, pues me gustaría estar ahí también, es un paso más. Pero vamos, que esto no es de un día para otro. No, claro, a ver, lo que está haciendo Keres me parece brutal. Y seguro que es algo que están animando a muchas chicas a dedicarle más tiempo, a estar ahí, tal. Es un proyecto increíble y estoy segura de que está haciendo mogollón. Y luego ahí las referentes que existen, pues por supuesto están ahí trabajando pico pala, pero hace falta más
Hace falta que la industria se lo crea y trabajarlo entre todos. Esto no puede ser una cosa de un proyecto o de dos. Eso Oye, tiene que ser desde Riot, desde la liga, desde los clubes, es los cosa medios de de todos, comunicación, Totalmente. todas las Totalmente. marcas deberían apoyar, igual que han apoyado en el mundo del fútbol al fútbol femenino, etcétera. Yo siempre digo que allá hay marcas que yo sé que trabajan contigo, Javi, que se Sí, lo sí. creen y tal, pero hace falta más dinero, vamos, no sé el dinero que te pagan a ti, ¿vale? Pero me refiero, hace falta como un proyecto No, sí, como sí. muy global para trabajar esto, ¿no? Y tiene que ser además algo de años, o sea, no puede ser un one shot, ¿vale? Porque está demostrado que un one shot no funciona. Nosotros no hicimos un funcionan. No, total cual. les dimos los recursos iguales que a los chicos, pero llega un punto que la marca lo que te piden es audiencia y lamentablemente la competición de las chicas en aquel momento no generaba la audiencia que la de los chicos y cuando tú tienes que seguir creciendo porque tienes que seguir tal, pues fue una mierda, pero tienes que elegir, tienes que seguir para adelante, Sí. ¿no? Oye, una No, pregunta eso que sí. parece muy obvia, pero que también nos han hecho por Instagram y que muchas veces he leído, lo de ¿es necesario haber jugado, ser jugador para poder estar en un equipo? Y entiendo que se refiere a staff, o sea, poder trabajar en un club de esports. ¿Necesitas ser tú un gamer? ¿Jugador? No, yo creo que suma No, porque conoces el ecosistema, pero como he dicho antes, no es definitivo. no. Yo, igual que dice Virginia, o sea, creo que hay verticales, como puede ser, pues, oye, la parte deportiva, que te va a ayudar muchísimo si tienes un bagaje, pero luego puedes ser aficionado simplemente que te guste. O sea, bueno, yo he jugado, pero vamos, ya te digo yo que no soy especialmente bueno a nada. ¿Vale? No soy bueno ni al Valorant, ni al CSGO, ni al LoL, o sea, podría estar así. El que mejora a lo mejor el TFT o el gesto, ¿vale? Son los que mejor se me dan. Pero no soy especialmente bueno a ninguno. Entonces, realmente no hace falta ser un profesional como jugador, sino lo que hace falta es tener ganas, conocer el ecosistema y formarse. Punto. Claro, esto es como si le preguntas a un jugador a alguien que quiere trabajar en la selección española de baloncesto, que es habrá un proyecto empresarial detrás, etcétera, etcétera, o la Federación de Fútbol, o en el Real Madrid. Alguien que quiere trabajar en el Real Madrid sin necesita haber sido jugador de fútbol, ni siquiera profesional. Es que no hace falta. Quiero decir, si tú tienes un expertise, tú puedes ser buenísimo gestionando, buenísimo haciendo haciendo fotografías, haciendo vídeos. Yo que sé, es que un montón gestionando redes sociales. Puedes ser abogado, especialista en derecho deportivo. Quiero decir que es que no te hace falta haber sido jugador de fútbol. Es un poco aquí lo mismo. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Scariolo. O sea, la verdad es que no sé Sergio Scariolo si fue un gran jugador de baloncesto o no, pero desde luego ha sido un gran seleccionador, un gran entrenador. Entonces, Es que bueno, ni siquiera un manager o un entrenador tiene por qué haber sido un exjugador. Lo que pasa es que lo hemos visto en muchos casos en el fútbol también, ¿no? Que un exjugador se retira y pasa a trabajar Sí, pero eso como está bien, entrenador. eso es lógico. Está Eso bien, pasa. pero no significa que sea el único acceso. no, Puede haber una persona No que es tenga una muy buena imprescindible. visión para entrenar a otros y no tiene por qué ser el mejor jugador del mundo, ¿no? totalmente. Efectivamente. Con la parte de Vale. marketing, comunicación, finanzas, o sea, es que tienes mil cosas, creación de contenido, o sea, es que tienes muchísimas patas Entender que el no tienes sector por qué es ser. importante, eso sí, entenderlo sí, para eso que te formarse en el sector es fundamental. Entender quiénes son los agentes principales, cómo son los flujos, ¿no? Quién decide, quién no decide, cómo, ¿no? Quién da el dinero, quién, ¿no? Esa Exacto. parte Sí, es muy sí. importante si no eres un oriundo del sector. Y siendo oriundo del sector, prepárate en todo lo demás, Claro. en lo que tú quieras, pero sé experto en algo que te puedan necesitar en un club de eSport, que no se nos olvide que un club de eSport es una empresa. Que aporte un valor, que aporte un Efectivamente. conocimiento, que aporte algo. O sea, estar por estar o porque sabes jugar a un juego, pues no sería lo que decíamos antes. Oye, por el chat hay aquí gente, veo que os va haciendo guiños como me encanta que eres, oye, me gustaría trabajar en Giants, que lo sepáis que están ahí, al quite. Y veo alguna pregunta que no me ha aparecido en el Q&A de al lado, pero por ejemplo, la de Joan, que decía, ¿cómo veis el futuro de los esports en España de aquí a 10 años? O sea, en el 2032. Wow. Estaremos un ¿Qué? poco más altos. El futuro de los eSports en 10 años. Yo no lo veo todavía, no me voy a sacar la bola. Yo que va, no Es, soy capaz de verlo de aquí a 2 años. es que aquí un año de eSports es como los perros. Un año de eSports equivale a 7, ¿sabes? Entonces, es que me estás pidiendo 70 años. No, Uf, es imposible, no me atrevo, es, quiero decirte.
no. Yo O sea, fíjate que antes me atrevía más. O sea, los primeros años parecía más claro las cosas que iban a ir apareciendo. Y ha llegado un momento que ya hay aquí como, yo veo como una bola de hilo de cosas que pasan y que es como muy complicado saber de cuál estás tirando y hacia dónde va a ir. Sí, A ver, Joel también. Ah, bueno, Joel también ha preguntado antes, he visto el tema de la figura del psicólogo, que se ve que en general los psicólogos que acceden a los esports se sienten mucho más arropados que en el mundo del deporte, que el sector les está como dando ese espacio que en algunos deportes ni siquiera existe la figura de psicólogo. mm, Me parece un tema bueno, curioso sí, y sí. un ejemplo de sector de decir, oye, pues tenemos aquí un espacio donde a lo mejor hay profesionales que no eran a lo mejor expertos de esports, pero que pueden formarse y acceder y trabajar con los jugadores, trabajar con los equipos. sí. Nosotros hemos tenido trabajando con nosotros esta temporada. Siempre hemos trabajado con psicólogos, pero en diferentes formatos. Pero este año hemos tenido a un psicólogo que no sabía nada de eSport y lo que pasa es que era experto en alto rendimiento. Y ha trabajado con deportistas, tanto jóvenes como más adultos. Y entonces, bueno, pues toda esa parte de gestión eh, pues la ha llevado muy bien. Entonces, bueno, yo creo que es una figura importante, no imprescindible, porque no todos los equipos lo tienen en plantilla, me refiero, y hay equipos que funcionan muy bien. Depende mucho del equipo de jugadores que haya, si hay algún perfil, pues a lo mejor con menos autoestima, que arrastre al resto, o algún perfil tóxico, alguna relación que se haya complicado. Ahí sí que es necesario que un profesional intervenga para ayudarles a gestionar cosas, porque al final no nos olvidemos que los jugadores son chavales muy jóvenes en muchos casos Sí. y tienen la parte de ser adolescentes tardíos, por así decirlo, y tienen la parte de que a lo mejor en muchos casos han salido prácticamente de la habitación de su casa de jugar a irse a un equipo de eSport, ¿no? Y que no han tenido, digamos, un proceso de maduración lineal como el que puede tener un chaval que va a la universidad, no sé si me explico, ¿no? Que ahí hay un proceso y luego depende mucho de la maduración de los chavales. Yo hablo de los chavales porque es con la experiencia que he tenido más a nivel profesional, pero con las chicas pasa exactamente lo mismo. Aunque las chicas son un poco más maduras normalmente, por lo menos la experiencia que yo he vivido Yo añadiría que igual también depende de la estructura. O sea, en el caso de Giants creo que la estructura que tiene de gente que trabaja alrededor del jugador puede dar un soporte bastante potente y por eso la figura del psicólogo no digo que sea que no sirva para nada, sino que puede oscilar más de estar, no estar o de estar en ciertos momentos y no estar. Y en otros proyectos quizá es fundamental porque no hay una estructura tan piña, ¿no? O que tenga o que esté tan sólida. depende, es algo que suma Pero siempre. sí, mira, por ejemplo, en Keres que no tenemos esos rosters competitivos, ¿no? Que a lo mejor las chicas juegan a alguna competición amateur o partidas, etcétera. Ellas están en las academias entrenando y sobre todo lo que trabajan es muchísimo comunicación, ¿no? Bueno, Claro. la psicóloga deportiva, bueno, lo que la contaste el otro día, Ana, pues se dedica sobre todo eso, a hacer las rutinas de comunicación, de cohesión, dinámicas de grupo, etcétera. Entonces, Claro. es otro perfil, ¿no? Es verdad que no se enfrentan a esa presión, a esa fama, oye, me estoy jugando una final de un campeonato de Europa o de un campeonato de España. Pues no, Ya. ¿vale? Pero sí No, que, pero sí es que, importante igual, por supuesto, para rendir sí al que nivel que estamos. el ir mejorando, ¿no? Esas rutinas de comunicación, etcétera. Y yo creo que en los eSports se ha visto muy pronto esa necesidad, ¿no? Al igual que a lo mejor en el deporte se tardó más en ver esa necesidad, en los eSports creo que ha quedado clarísimo que esa es una necesidad que hay. Hablando de perfiles, ¿cuál o cuáles creéis que son los perfiles más necesarios a día de hoy, en este momento, ¿no? Del sector en el que estamos? Oye, pues mira, ahora nos iría muy bien, yo qué sé, más gente experta en marketing y patrocinios, por ejemplo. ¿Qué Pues detectáis vosotros? En mi opinión, desarrollo de negocio, que es un puesto alto, es gente que se encarga, es tipo product manager, pero con visión de negocio global, que son los puestos que cuesta cubrir, primero porque son gente que necesita a lo mejor un bagaje, un expertise, una trayectoria empresarial, luego la parte de activación de marca también, pues, ¿vale? Porque la gente, lo que comentaba antes, la gente se piensa que como conocen el sector y conocen a los influencers y conocen la competición, ya saben activar y saben tratar con una marca. Y una marca al final es uno de los principales pagadores, en este caso de un club de eSport, pero también de las ligas, ¿no? sí. Y activar una marca es al final trabajar
en base a un contrato, tú has cerrado un contrato de patrocinio con una marca que tiene que cubrir ciertas cosas. Pues tú, como persona que trabaja en el departamento de activación, tienes que no solo hablar y reportar, sino que hacerte cargo de que se cumpla cada cosa del contrato Claro. y cada ítem, ¿no? Y eso cuesta encontrar personal potente ahí. Y es algo verdaderamente necesario, porque todo lo que tiene que ver con activar marcas y ventas de tal es importantísimo porque es el 80-90% de los ingresos de los eSports. Súper de acuerdo con Virginia. O sea, yo creo que la parte más marketingiana, ¿no? O de... Yo creo que es fundamental. Hay una parte también de trabajo de gestión, ¿eh? O sea, quiero decir, la venta sí que es más marketing, ¿no? De yo te ofrezco esto, tú me das esto y hay una negociación. Cuando se cierra la venta, yo me refiero a que cuando ya se ha cerrado la venta, esta parte ya de Como gestión. la checklist, ¿no? Todo. Hemos hecho check, toma, report mensual y me siento contigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Te está gustando esto? Momento relacional y de gestión. Esa parte, y luego tiene una parte también de creatividad y de intentar darle más a la marca. Es decir, yo tengo este acuerdo firmado, pero se nos ha ocurrido que podemos hacer esta cosa, tal cual. Pues esa parte creo que es algo donde hay muchísimo recorrido. No solamente los clubes de eSports, sino las agencias también. Sí. Totalmente. Y bueno. Sí. Yo barría para casa con la parte marketingiana. O sea, yo muchos años he sido analista digital, Claro. vamos, de marketing digital. Entonces, barría para casa por la parte de los datos, ¿no? Aquí al final es un sector que es nativo digital. Las marcas, muy bien apuntado antes Virginia, se preocupan muchísimo por los datos, ¿no? Es toda audiencia, no de audiencia, qué retorno me da. Entonces, bueno, el tener todo eso, el saber prepararlo, entender que la marca necesita, o la parte esa estrategia de qué teclas puedo tocar, ¿no? Que ahí también un poco el perfil que comentaba Virginia. Yo creo que esa parte es fundamental. Y luego, yo por añadir alguna, también diría la parte de dirección deportiva, ¿no? Que parece que puede ser fácil, pero el estar manejando a varios entrenadores, varios equipos, etcétera, al final es trabajar con muchas personas, es muy difícil. Entonces, yo creo que esa parte también tiene que estar muy bien preparada, ¿no? Hay gente que le sale más natural, hay gente que menos, pero yo creo que es algo que también hay que trabajar. Trabajar en equipo. Si al final, nos guste o no, en el siglo XXI hay que saber trabajar en equipo. Ya no lo dicen desde el colegio, pero es que es la verdad. Tienes que saber trabajar en equipo porque las empresas necesitamos gente que sepa trabajar en equipo, y los principales problemas de despidos o de bajas o de gente que no se incorpora realmente bien al trabajo es porque no saben trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es compartir, es delegar, es sumar, es comunicarse bien, qué necesitas, que te ofrezco yo desde mi puesto, ¿no? Tener mano izquierda, son muchas cosas. Y oye, joder, a mí me da mucha rabia porque la gente que juega videojuegos está muy acostumbrada a jugar en equipo. Claro. Porque luego no trasladamos eso, ¿no? En muchos casos al trabajo. Y a ver, a veces yo tengo un equipo fantástico, estoy encantada, pero es verdad que a lo largo de estos años nos hemos encontrado con ciertas carencias de personal, y luego mucho aprendizaje que hemos hecho también, en paralelo, que ha habido cosas que las hemos tenido que aprender al ritmo de la industria, ¿sabes? O sea, es así. Yo siempre digo que hay que trabajar en equipo, incluso en el sector. Y esto lo sabemos bien, que cuando pasan cosas, hablamos unos con otros, el sector tampoco es tan grande como decíamos al principio por ahora, y hay muchas cosas que tenemos que hacer en equipo como sector también, para que las cosas vayan adelante. O sea, que eso que también lo tengáis en cuenta. Yo tengo un montón de preguntas más, nos hemos pasado 5 minutos, espero que no tengáis como prisa o algo así muy urgente. No os voy a quitar más tiempo, en el chat también, si tenéis alguna pregunta más que sea súper rápida, yo voy a hacer la última, que sería básicamente que cada uno me diga, de vosotros dos, si tuvierais que elegir 3 cosas como importantes, que digas que tienes que hacer, o si haces el business, tienes que llevarte sobre todo 100% estas 3 cosas para poder trabajar en el sector de los eSports a día de hoy. ¿Cuáles serían? Bueno, si me decís que con una vale, pues también, pero he puesto 3 por dar así más. A ver, ¿cuáles son las skills? ¿Te refieres? Un poco de lo que deberías fortalecer, ¿no? Por ejemplo, habéis dicho algunas, ya claves. El hecho de formarse, el hecho de trabajar en equipo, serían cosas importantes a... Tener claro que conocer el sector
o ser entusiasta de los eSports no te hace ser un profesional de los eSports. No te va a hacer, eso por sí solo no te va a dar una carrera en el sector. Lo que te va a dar una carrera es ese conocimiento sumado a algo que sepas hacer y donde quieras ser muy bueno, ¿vale? Lo que sea, cámara, fotógrafo, community manager, contabilidad, abogado, yo qué sé, lo que e-commerce, hacer reports, lo que sea, ¿vale? Eso para mí es fundamental. El inglés, imprescindible. Y yo, si me dejas añadir, ganas de trabajar, ¿eh? O sea, que pueda parecer... No, es que parece que a lo mejor es como, no, bueno, ya estoy en los eSports, esto ya es... como he hecho 2 partiditas y soy Grand Master en un juego, ya lo voy a tener todo hecho, que no, pero hay que currar muchísimo. O sea, es un sector en el que parece que no. Decíamos antes, o sea, se mueve a una velocidad vertiginosa. Tienes que estar en constante actualización y tienes que tener muchísimas ganas de currar. O sea, se curra muchísimo, de verdad, ¿eh? Al final, piensa que pasan cosas o tienes que hacer, alguien de social media tiene que hacer un meme en algún momento porque ha pasado algo de un partido y se acaba a las 10 de la noche y tienes que poner el resultado haciendo un meme, pues lo tienes que hacer. Si están pasando, o sea, tienes que entrenar y las chicas acaban de entrenar porque entrenan de 6 a 11, pues son horas que tienes que estar, ¿no? Oh, perdón, digo chicas porque está acostumbrada a que eres, pero claro, bueno. es así, sí. Entonces, hay que currar, ¿vale? Que es un sector en el que se curra. Entonces, que eso hay que tener también claro, que la actitud... Se curran todos, pero aquí se curra 24/7 y quien venga buscando otra cosa, que busque otra cosa. O sea, quien venga pensando que esto es tal, no. Es así. No os asustéis, chicos. No, bueno, yo digo que la actitud es fundamental. La actitud, al final, creo que es fundamental, ¿vale? Que los conocimientos hacen muchísimo y te facilitan, son conseguidores, pero lo que luego va a hacer que realmente triunfes, te mantengas, etcétera, es la actitud que tengas y las ganas de trabajar que tengas. Pues, ¿no? Y de aprender, porque luego dentro de las empresas se aprende mucho, de los compañeros, porque tú puedes ver el sector desde fuera de una manera y cuando entras en una compañía te das cuenta de que hay cosas que tú pensabas que eran magia, que realmente son y hay cosas que tú no te llamaban la atención que son increíbles que sucedan, ¿sabes? Y que hay un proceso detrás increíble para que sucedan y no eres consciente de ello, porque estamos muy acostumbrados a ver, a enganchar a lo mejor el tweet de la LVP y ver que tiene 30.000, 40.000 personas viendo un partido, pero en todo lo que hay detrás para que la LVP haga ese directo, los equipos a tal hora empiezan a jugar, tengan todos su cámara mirando al jugador, las marcas rotando. Ahí hay mucho curro detrás de mucha gente. Mucho trabajo. Yo siempre digo además que muchas veces la gente cuando hacemos las mentorías y demás dicen, yo quiero hacer esto en esta empresa, ¿no? Vienen con una idea muy clara. Y lo que yo siempre digo y que creo que quiero aportar, ¿no?, a la lista de claves que habéis dado es el empezar. Empezar con algo en algún sitio, porque además cuando empezáis, aunque no sea en ese puesto concreto haciendo lo que queréis, vais viendo cosas, vais aprendiendo, a lo mejor acabáis haciendo otra cosa que os gusta muchísimo más y que ni conocíais que existía ese puesto, ¿no? O sea, que tengáis en cuenta el empezar. No esperéis a ver qué día me llama pues Giants para ser jefa de comunicación. Hombre, pues igual... Bueno, es que la gente no llama a nadie, quiero decir, aquí te tienes que mover. Yo siempre digo esto, digo, tío, muévete que no eres una piedra, ¿sabes? Que nadie va a ir a por ti. Y empieza. Y eso yo creo que es una de las cosas básicas, sumada a todo lo que habéis dicho, formarse, informarse, hablar inglés, porque es un sector muy global, ganas de trabajar, obviamente. Así que, bueno, yo creo que tenéis un montón de... Pero sobre todo formarse en las carencias. Fórmate en las carencias. Si sabes mucho del sector a nivel usuario, entiende cómo funciona el sector a nivel negocio, porque eso es lo que la empresa va a necesitar. Solamente con entusiasmo, hace mucho que las empresas, o sea, como Giants, no contratamos a alguien solamente por ser entusiasta de eSport, Hace mucho, hace años, Al principio era así, porque era la gente que podía trabajar porque no había nadie más, pero ya no, ya eso no sucede, ¿no? Eso es. Pues se me ha hecho súper corto, la verdad, hablar con vosotros. Tenía muchísimas preguntas más. Pero oye, que espero que otro día os podamos invitar también a hablar muchísimo más. Compartiremos esta charla
muchísimas gracias a los dos por aportar tanto en esta charla como en el sector. Y Javi, que te has unido y me encanta tu camiseta, espero que la lleves para siempre por los siglos de los siglos. Que a vosotros, que esperamos que si tenéis más dudas, no dudéis tampoco en escribirnos, que estamos ahí para contestaros también a lo que sea. Si tenéis algún tipo de inquietud, de duda, lo que sea, estamos en Discord, estamos por email y tenéis el hello@squarebox.pro por si queréis acceder o optar a esa beca del 10% que vamos a seleccionar entre todos vosotros los que nos mandéis un email diciendo yo la tengo que tener porque quiero hacer muchas cosas en eSports, porque lo que queráis, nos podéis contar lo que queráis. Ahí tenéis el email y nos vemos en el próximo OSA. Muchas gracias, Virginia y Javi. Gracias a vosotros. Adiós, Que vaya chicos. bien. Gracias. Por ahí. Chao.